Vamos a hablar el día de hoy con Mirta Vázquez. Ella fue presidente del Consejo de Ministros del Perú durante el gobierno de Pedro Castillo, desde el 6 de octubre del 2021 hasta el 31 de enero del 2022, pero también fue congresista y ha ocupado cargos muy importantes dentro del Congreso, por lo que nos puede ayudar a entender más cómo subsanar esta crisis política que continúa en el Perú. Señora Vázquez, bienvenida a W Radio, gracias por atendernos en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Como lo decíamos, pues ya hay 11 a 11 días del año ya van 40 fallecidos y no sabemos qué podría hacer Perú para solventar esta problemática que están viviendo. Dina Boluarte, por su parte, dice que ella no es la autora de este genocidio, de estos homicidios calificados y de estas lesiones graves. Pero en sí, ¿qué se puede decir? ¿Que ella ya no tiene control sobre las fuerzas policiales? Bueno, sí, para empezar, decir que el Perú vive esta crisis debido a un proceso muy fuerte de crisis de gobernabilidad que ya viene desde hace varios años, pero que justamente la última crisis ha estallado a raíz de el intento del presidente Pedro Castillo de dar un golpe contra el Congreso. Y a raíz de eso, el Congreso finalmente termina vacándolo, él está preso, y asume en su lugar la señora Dina Boluarte, que en principio es aceptada, digamos, porque era parte de la sucesión legal que correspondía, ella era la vicepresidenta, pero la población percibe que ha habido una suerte de acuerdo entre ella y el Congreso, que el Congreso también es altamente rechazado en el país, tiene apenas 6% de aprobación, y la gente lo que quiere es que no solamente, si bien es cierto, había un serio cuestionamiento contra el Ejecutivo y se consideraba la posibilidad de que Pedro Castillo se vaya, pero también la gente esperaba que el Congreso se vaya, ¿no? Sin embargo, cuando asume Dina Boluarte, ella juramenta anunciando que se quedaba con el Congreso hasta el 2026, con lo cual la población percibe que hay un acuerdo con este Congreso deslegitimado, y pues empezaron todas las marchas, protestas, y un grave error de Boluarte es tratar de manejar esta crisis desde lo militar, desde lo policial. Se declaró inmediatamente estado de emergencia en todo el país y sacó a las fuerzas del orden, sobre todo en los lugares donde las protestas eran más álgidas, que es el sur del país, y claro, eso ha provocado que estas fuerzas del orden generen una situación de confrontación con la población, sí, llegando a tener ahora hasta 40 muertos. Por un lado es eso, el mal manejo de la crisis, y no es que Dina Boluarte haya perdido el poder de control sobre las Fuerzas Armadas. Desde nuestro punto de vista es más bien que ella se ha aliado con una derecha bastante autoritaria, tiene un premier que es una persona bastante autoritaria, que se ha reafirmado en esta estrategia de manejar el conflicto desde lo militar. Él es el que da las órdenes, y obviamente lo que está sucediendo no es producto de un descontrol de la policía, sino de una orden directa del Ejecutivo. Sí. Y entonces hemos llegado pues a este nivel, ¿no?, en el que además la situación puede ir agravándose aún más. Sí, pero señora Vázquez, como bien lo sabemos y como bien se ha visto, el Congreso tiene bastante poder en Perú, y el Congreso también tiene esa facción de izquierda, esa facción que acompañaba en su entonces a Pedro Castillo, como lo hacía usted. ¿Qué medidas puede tomar el Congreso para frenar esa crisis política que viven hoy? Pasa que en el Congreso hay un sector de izquierda, si bien es cierto, que es el que entró con Pedro Castillo, pero que ha quedado muy debilitado. En este momento también el partido original del presidente se ha desmembrado.
y eso ha generado que la derecha, más bien esta derecha más recalcitrante, se fortalezca y ha ganado dentro del Congreso a varios parlamentarios, digamos, de su lado, y ahora mismo la izquierda no tiene ningún poder. El Congreso está totalmente manejado por estos grupos más de derecha y fundamentalistas, y son ellos los que apoyan esta política. De hecho, ellos son los que están apoyando a la presidenta Boluarte ahora para que se quede en el gobierno y para que siga manejando la situación de la manera como lo está haciendo, a pesar de todos los estragos que hay, los muertos, los heridos, personas detenidas y perseguidas, ¿no? Sí, a esta hora estamos conversando con Mirta Vázquez, quien fue presidenta del Consejo de Ministros del Perú durante el gobierno de Pedro Castillo, como nos lo contaba Camila, haciendo un análisis justamente sobre la más reciente noticia que llega de ese país. Yo sí quisiera preguntarle, señora Mirta, a propósito de esas grandes críticas que se le han venido haciendo justamente a quien ocupa hoy ese puesto como presidenta de ese país. Y una de las grandes, y creo que estamos alineadas, de las grandes críticas que se le ha venido haciendo a ella tiene que ver con el tema de cómo ha manejado la comunicación, porque ella tampoco se ha retractado de eso que usted nos estaba comentando. Ese es su foco. Su foco actualmente tiene que ver con los policías, con los militares, tiene que ver con el Congreso, etcétera, y ella no ha retractado esa comunicación. Entonces, el manejo que le ha dado a las comunicaciones a todo nivel ha sido muy complejo, ha generado mucha más confrontación. Hay quienes hoy dicen, después de que la Fiscalía anunciara esa investigación preliminar, que eso es como un saludo a la bandera, como decimos en Colombia, que prácticamente ahí pues no va a pasar nada. ¿Usted cómo lo analiza? ¿Podría realmente la Fiscalía hacer en este momento del Perú algo, o es un anuncio muy tibio que llega desde esa organización? Se ha cortado un poco, cogió la pregunta un poco a medias, pero creo que se refiere a las denuncias que están haciéndole a la presidenta Dina Boluarte. Me parece que son denuncias que tarde o temprano va a tener que generar consecuencias sobre ella, sobre los altos funcionarios que la están acompañando, porque en efecto lo que ha generado en el país es una suerte de digamos varias situaciones que se podrían calificar como situaciones de serias violaciones de derechos humanos, y creo que eso va a tener una seria consecuencia tarde o temprano sobre ella, sobre su gobierno. Sin embargo, ahora mismo ella no está corrigiendo ese accionar, por el contrario, se ha reafirmado el premier, se ha reafirmado en esta política el día de ayer ante el Congreso, y creo que van a intentar sostener esta política durante sobre todo este año, porque en teoría nosotros adelantaríamos elecciones al 2024, pero mientras se queden en el gobierno quieren seguir manejando la situación de esta manera, ¿no? Sí, Rosario, y es que donde la Fiscalía llegue a encontrarla culpable por genocidio, ella llegaría a pagar mínimo 20 años de prisión. Entonces, sí, estamos hablando un poco en que es un caso hipotético en el que ella quedaría pues muy mal parada. Señora Mirta, ya la comunidad internacional se ha expresado frente a estos actos de represión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya está en Perú para investigar estos hechos. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, se mostró profundamente impactado. Estados Unidos también pidió moderación de las partes, pero ¿cómo puede la comunidad internacional ayudar a este problema de gobernabilidad? Creo que es bien importante que desde la comunidad internacional ahora mismo se haga llamados expresos a la presidenta de la República, porque me da la impresión que ella y el grupo que lo acompaña en el gobierno, compuesto por gente de ultraderecha y además militares, están reforzándole la idea de que lo que está haciendo es justificable, y de ninguna manera es así.
creo que hay que hacerle recordar que nosotros tenemos compromisos internacionales a nivel de derechos humanos, que tenemos la obligación de respetar la vida, que las ejecuciones extrajudiciales no están permitidas en ningún tipo de situación, ni siquiera cuando se trata de terrorismo, porque aquí el discurso que ella y su gabinete ensayan es que lo que está pasando es que hay terrorismo en el país, lo cual es falso. Lo que hay es una protesta social muy aguda y parece que quieren justificar en el hecho de que como hay presencia de terrorismo se justifica pues la muerte, ¿no? Y eso es mentira. Creo que desde la comunidad internacional hay que hacer serios llamados, hay que hacerles recordar que este tipo de actos contrarios, violatorios a toda norma de dignidad no se pueden permitir de ninguna manera, que siente el llamado desde fuera, porque acá dentro del país no hay manera que ella y su gabinete entiendan que lo que están haciendo es realmente un atropello muy serio que puede tener también consecuencias muy graves, ¿no? Señora Mirta Vázquez, expresidente del Consejo de Ministros del Perú, muchísimas gracias por su tiempo hoy en Contrarreloj y esperamos pronto una solución política y social para su país. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.